temperatura en San Rafael está ahora 19 grados 8 décimas, la humedad 28%, hay viento del sur a 9 kilómetros en la hora, el cielo está despejado. Bueno, vamos a hablar ahora de la actualización de las jubilaciones que se viene ahora en el mes de marzo. Recordemos que tras la aprobación de la nueva ley, la fórmula de ajuste ahora se ha cambiado por un binomio que está compuesto por el 70% que corresponde a la tasa de inflación y el 30% de la variación del salario promedio registrado de los trabajadores estables. Esto se llama RIPTE, para el trimestre correspondiente al semestre previo a la actualización. Es decir, que de allí surge... esta es la nueva composición que va a tener el porcentaje que se aplique para las actualizaciones. Nosotros vamos a dialogar sobre esto con la doctora Paola Lobaglio, que es abogada, por supuesto, y que está también asesorando al sector de jubilados en el ámbito de lo que tiene que ver con la reparación histórica de ANSES y está vinculada con todo este tema. Paola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por visitarnos. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en principio, esta actualización que se da o que se va a dar ahora, se va a dar a conocer, creo, en los próximos días, cómo va a quedar definida. ¿Esto es a partir de cuándo? A partir del mes de marzo se van a hacer aumentos, 4 aumentos en el año, y van a tener esta variable que acabas de explicar vos, que es una variable en realidad económica, donde va a establecerse un porcentaje más o menos aproximado del 5,7% ahora en los haberes de marzo, que se van a ver reflejados en los sueldos que van a recibir jubilados, pensionados, la asignación universal, la pensión de adulto mayor. Bueno, esto se estima, de acuerdo a una información que tengo yo aquí, que va a ser más o menos del orden del 5,7%. Exactamente, ese es el porcentaje. Se va a ir aplicando, en realidad son fórmulas matemáticas, que es lo que yo les explico cuando alguien me viene a consultar. Se aplica esa fórmula matemática, en realidad lo que nosotros vamos a ver reflejados en los haberes de jubilación es aproximadamente entre 350 a 500 pesos de variación en los salarios. Se aplica en todos los salarios que dependen del ANSES, vuelvo a decir, jubilaciones, pensiones, la asignación universal por hijo, la pensión por adulto mayor, y van a ser durante el año 4 veces. Sí. Ese es hubo toda una polémica en torno a la sanción, por supuesto, de esta reforma. Hubo muchísima crítica desde algunos sectores porque, obviamente se decía que esto iba en detrimento del poder adquisitivo de los jubilados y que los perjudicaba en muchos aspectos. ¿Esto es realmente así o es la sensación que se tuvo al comienzo y en definitiva los jubilados van a terminar cobrando casi lo mismo? En realidad... lo único que ha cambiado la fórmula, por supuesto. La fórmula está cambiada. Lo que pasa que con la ley anterior el aumento era del 12% 2 veces en el año, en marzo y septiembre. Y era más notorio el porcentaje que ellos percibían en sus haberes. De repente, con esta nueva fórmula, el importe de incremento en el salario es menor, pero en el periodo del año se va a ver que va a estar más incrementado el haber jubilatorio. Convengamos que también tenemos una inflación bastante preocupante. Galopante. Exactamente, bastante preocupante, y a veces este aumento no va a alcanzar a cubrir las necesidades, claro, más con todo lo que, es de público conocimiento, los aumentos supuesto, en tarifas, servicios y demás. Yo no creo que vaya en detrimento de los haberes jubilatorios. Creo que si tuviéramos una economía más estable, sería beneficioso esta fórmula aplicar. Lamentablemente, con esta inflación. Normalmente, ¿cuáles son las inquietudes más recurrentes por ahí que de los jubilados en este aspecto? Que no está claro para nada, porque inclusive a nosotros mismos como profesionales nos cuesta mucho entender la aplicación de esta fórmula. Hay que sentarse, sacar cuentas y demás, cómo se aplica y que realmente si es justo lo que le están pagando. Hay un desconocimiento o una falta de claridad en cuanto a si el haber jubilatorio que están recibiendo es correcto o no. Esa es la mayor cantidad de preguntas que se hacen.
Y con respecto a que si mucha gente ha confundido estos aumentos con el tema de reparación y con el del 82% móvil que han salido casi en forma paralela. Entonces, Claro. bueno, las consultas van acerca de eso realmente. Y son 3 cosas completamente distintas. Exactamente. Estos aumentos son por ley los que corresponden de los ajustes a los salarios de jubilaciones y pensiones. Y alcanzan también las asignaciones universales. A todo lo que, vuelvo a decir, a todo lo que se percibe desde el ANSES, ya sea pensiones universales, asignación universal por hijo, la pensión de adulto mayor va a estar comprendida con esta ley, con esta variable. Aparte está la reparación histórica, que eso viene desde antes y que continúa hasta el 30 de junio. Y después se sancionó también lo del 82% móvil para aquellos que hubieran tenido los 30 años de aporte en forma continua y cumplieran con la edad, se les iba a hacer en enero y en junio un ajuste sobre el haber de jubilación también. Es, digamos, ahí lo que le, de alguna forma le otorga ANSES es el cálculo del 82% móvil computado sobre el mínimo. Sobre el mínimo, vital y móvil. Exactamente, sobre el mínimo vital y móvil, que hasta el año pasado no estaba. Bueno, eso también quedó contemplado a partir de un decreto ley que se sancionó este año. Entonces son solamente para los que hubiesen tenido los 30 años de aportes. Exactamente. No los que ingresaron en algún plan de moratoria. regularización. Ninguno de regularización de moratoria o que, por ejemplo, hay haberes jubilatorios que se han hecho sin moratorio por un régimen especial, no entran. Solamente aquellos que tienen los 30 años de aporte en forma ininterrumpida. En eso sí se aplica. Qué complejo que es el régimen que tenemos, ¿no? Muy complejo, demasiado. Qué complejo. Hay que modificarlo completo. Sí, creo que está, en una opinión totalmente personal, así como tenemos muy avanzado en muchas cosas en cuanto a ANSES, realmente está funcionando muy bien. Porque hacen asesoramiento gratuito a quien quiera. Uno llama al 130, también para que sepa la gente, puede llamar al 130 con su número de CUIL y le dan información. En ese aspecto que funciona muy bien y es muy ordenado, el régimen es complejo, y es complejo para nosotros que estudiamos y que estamos permanentemente en esto. Imagínate para gente que va y cobra su sueldo y no sabe si está cobrando bien, si le están pagando la reparación, si le han hecho el aumento, cuál es el descuento. Yo creo que necesitamos un análisis profundo del régimen previsional argentino serio. Serio. Sí, el tema es que, bueno, por ahí hay cosas que, digamos, que por un lado han sido muy, muy auspiciosas y que, por ejemplo, esta que realizó la gestión, digamos, kirchnerista de poder permitirle a un vasto sector de ancianos poder jubilarse por estos planes de moratoria, poder incorporarse, digamos, al beneficio jubilatorio por esto. Había mucha gente que seguro que quedaba fuera y había trabajado toda su vida. Exactamente. Pero también se producen profundas asimetrías e injusticias con esto también, porque hay gente que estuvo durante muchísimos años haciendo un aporte sistemático y hoy ve prácticamente equiparado su beneficio con el que no aportó nunca. Lamentablemente esas diferencias están, hay millones de casos que podríamos mencionar. Yo tengo gente en mi oficina que hemos empezado un reclamo porque trabajando muchos años en un sector de industria de acá de San Rafael, lo han jubilado con una pensión de adulto mayor sin tener acceso a una jubilación ordinaria como cualquier persona que aportó durante toda su vida. Entonces, por eso digo, tenemos que hacer un análisis y una reforma previsional seria, en la cual se contemplen todas estas situaciones. Claro. Yo entiendo lo mismo que acabas de plantear. Me parece genial que haya gente que haya podido acceder porque es necesario, porque a lo mejor de repente también vamos a entrar en otra cuestión importante. Gente que trabajó y no estuvo registrada nunca. Entonces ahí también hay otro sector que hay que analizar, porque a lo mejor trabajaron toda su vida sin estar registrados, lo cual no le permitió ni tener acceso a una obra social, ni tener acceso a un sistema de jubilación, y de repente tuvieron que caer en un régimen de moratoria para poder cobrar, aunque sea el mínimo, y para poder acceder a esa jubilación. Entonces, creo que nos debemos, los argentinos,
un análisis completo de todas estas circunstancias. Seguro. El tema es que hoy el régimen en sí, el sistema en sí, tiene un desbalance financiero en su estructura que es además es muy grande. Es muy grande, es muy grande. Y otro problema que tenemos es que es muy alta la cantidad de jubilados, pensionados o programas de beneficios con respecto a asignaciones universales y demás para la cantidad de gente activa que está. Lógico. Recordemos que desde los que están activos va parte de ese dinero a cubrir estas necesidades. Entiendo que el porcentaje es más o menos 8 millones de trabajadores activos, y 20 millones de pasivos. Exactamente, de personas que reciben estos beneficios y que por supuesto no alcanzan a ser sostenidos por los 8 millones que están en actividad. Es imposible. Entonces ese desbalance que hay en el sistema provoca un déficit crónico. Tenemos un déficit crónico en las arcas del Estado por todos estos beneficios que reiteramos que por ahí tienen que ver con la justicia social, ¿no es cierto? Exactamente. Pero porque en ese aspecto es como que los argentinos somos campeones en reconocerle derechos a todo el mundo, le reconocemos derechos a todo el mundo, pero los derechos se pagan, hay que pagarlos. Los derechos, hay que tener el dinero suficiente para pagarlos, y como no lo tenemos nos endeudamos. Y es un grave problema el que se presenta. Y así vamos. Por eso muchos de los planteos que hacen la gente cuando te consulta sobre estos aumentos, ellos consideran que son parches. Esa es la explicación que ellos dicen. Son parches porque, a ver, usted me dice que este mes yo voy a cobrar 500 pesos más y de repente tengo que un sueldo que no me alcanza ni para pagar la luz o no me alcanza para pagar el gas. Entonces, es difícil, complejo para alguien que trabajó toda su vida y que merecería vivir dignamente. Seguro. Dignamente con un salario que sea acorde a todo lo que hizo durante toda su vida. A toda su vida. Y sin duda esto también tiene que ver con la cantidad de trabajo informal que hay, ¿no? Porque si el trabajo fuese más fácil blanquearlo en este país, seguramente los aportantes serían muchos millones más, y bueno, por ahí se podría mejorar con eso la situación. Por eso yo decía que era una cuestión que todo tiene que ver con todo acá, en realidad. El trabajo las cargas tributarias para un patrón hoy son muy elevadas, entonces mucha gente que trabajó toda su vida trabajó en forma informal, no estando registrada. Lo que implicó que llegara a un régimen de moratoria. Y a lo mejor vamos a poner un manto de bondad, que el patrón quiso registrarlo, pero de repente le resultaba como muy elevado el costo, o para registrarlo a él tenía que dejar un empleado en la calle, entonces de repente para no dejar sin trabajo a alguien dejó de registrarlo. O sea, es muy complejo el tema. Por eso, más allá del sistema previsional, que yo considero que ha habido reformas que han ido poniendo como parches a ciertas circunstancias que se han ido dando, necesitamos hacer un análisis profundo y tener en cuenta un montón de circunstancias, esto del trabajo informal, porque una persona llega a jubilarse sin estar registrado, o sin un aporte de repente. Entonces son cuestiones. ¿Todos esos regímenes o regímenes de moratoria están vigentes todavía? No. Ya las moratorias no están vigentes directamente. Esas el año pasado ya quedaron sin efecto, así que ahora solamente ha quedado el servicio de pensión de adulto mayor, que es para aquellas personas que no hubieran hecho aporte o que no tuvieran la cantidad de años y pudieran seguir trabajando hasta completar la cantidad de aportes que necesitaban para jubilarse. ¿Y esa pensión de adulto mayor hoy qué porcentaje es de una jubilación más o menos? Yo había tomado nota, el porcentaje de una jubilación mínima es 7.200 y ellos están cobrando 6.000 y pico aproximadamente. El monto es un poco menos que la jubilación mínima que tendría cualquier jubilado pensionado. Seguro. De todas maneras, obviamente es un monto ínfimo y es imposible para cualquier persona subsistir un mes con ese. No pagas ni el mes de alquiler de una casa. Seguro.
ni el mes de alquiler de una casa, así que imagínate. Así que, bueno. Respecto de este aumento que se viene ahora en marzo, esto abarca 3 meses. Claro. Y en 3 meses viene otra actualización. Son 4 aumentos en el año. 4 aumentos de casi el 6%. Claro, o exactamente. Sea que es más o menos el 24% que... En el año sería, claro, aproximadamente. Por eso, a la fórmula que sacan matemática, como expliqué al principio, en teoría cobrarían más que el 12% que cobraban antes en 2 veces en el año. Uh-huh. Vuelvo a decir, el problema que tenemos es la economía argentina, que con esta inflación tan alta no estaba como... Es como que atomiza todo. Pasos muy atrás de la inflación. Exactamente. Cualquier aumento queda... se pulveriza con la inflación. Pero van a ser los 4 aumentos. Las personas que han hecho la reforma con respecto a este aumento que se han analizado va a ser mayor al porcentaje de aumento que tenían con el sistema anterior. Uh-huh. Más o menos se tiene un monto estimativo de cuánto se actualizaría una jubilación mínima con este porcentaje. De los 7.200, sí, más o menos, pasarían casi a 8.000 pesos aproximadamente, de la mínima. Desde la mínima, ahí sería el porcentaje. 600 pesos, 700 pesos de actualización. Aproximadamente, más o menos. Sí. Inclusive, por única vez, también se les iba a dar un bono durante este mes de marzo, así que ahí van a notar durante el mes de marzo una variación en los salarios, pero en marzo. Después los demás meses van a ser aproximadamente ¿A qué correspondía este bono? Era un bono por única vez que se otorgaba como un beneficio para que se hace generalmente en marzo. Con la gestión anterior también y con los aumentos anteriores se hacían en marzo. Siempre es un bono extra que se paga de aumento, pero por única vez. Bueno, los jubilados que tengan dudas respecto de esto, pueden tener asesoramiento gratuito. Totalmente. ¿No? En el ANSES se puede recurrir al ANSES en forma, se pide un turno por la página web, que si no manejan los jubilados, se puede pedir por la página web, y si no, directamente a primera hora de la mañana ellos piden un turno, son asistidos y asesorados en forma gratuita. Y si no, se llama al 130 con el número de CUIL, dando el número de CUIL de ellos también van a tener asesoramiento telefónico. Bueno. No habría ningún problema para que ellos consulten. Generalmente son asesoramientos, pero vuelvo a decir, a veces es muy difícil hasta entender a nosotros que estudiamos y que analizamos, pero está bueno que les expliquen para que ellos sepan también los que están cobrando. Muchas veces desconocen si están cobrando bien, mal, si qué descuentos les están haciendo. Hay abuelos que están con beneficios de Argenta o han pedido el crédito de Argenta y no saben si se los están descontando o no. Entonces, que se arrimen por las oficinas de ANSES y van a recibir asesoramiento. Además que me parece que en este aspecto hay un poquito a veces, de abuso de algunos bancos en algunos servicios que se les ofrecen a los jubilados, que donde, no sé si decir que casi ni los consultan, pero es como que los embaucan un poquito y después los abuelos advierten que se les están descontando seguros y cuestiones importantes a lo que nunca, a lo mejor dieron su consentimiento y a veces son montos importantes. Bueno, hay muchísimas denuncias, muchas denuncias en defensa del consumidor de acá de San Rafael, que tenemos una oficina que funciona muy bien respecto a eso, respecto a estos abusos. Propuestas de seguro, propuestas de créditos que son con cuotas muy altas, casi con el porcentaje casi completo de la jubilación o de la pensión. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado los abuelos cuando van a cobrar o cuando hay una propuesta o cuando llaman por teléfono y demás. Y con respecto a otra cosa, que las cuentas no tienen por qué tener valor, porque son cuentas sueldos, las de los jubilados. Entonces, esas cuentas en los bancos no deberían tener costo. Claro. Y si revisamos a veces los resúmenes de los jubilados o pensionados, les cobran un mantenimiento de cuenta. El banco, y eso no corresponde. Entonces eso también hay que informarlo en el ANSES porque no corresponde. Claro, lo que pasa es que lamentablemente muchos abuelos no tienen por ahí la capacidad para
advertir todo esto en el... No, seguro, es que, a ver, nos pasa a cualquiera que vas viendo el bono de sueldo o el de haber jubilatorio, tienen tantos ítems que a veces no están claros, pero sería bueno que los revisen siempre porque no deberían cobrarles. Uh-huh. Esas cuentas de jubilación y de pensión no tienen por qué tener costo en el banco. Son cuentas gratuitas. Ese es un tema. El otro tema que decíamos de temas de seguros. De seguro. Que a la mayoría les descuentan seguros que son carísimos. Sí, que son carísimos y a los que nunca dieron a lo mejor una conformidad. De nada, exactamente. Seguros y créditos son una de las cuestiones en las cuales más se ven afectados los haberes jubilatorios de las personas. Porque a lo mejor llegaron al banco, mientras estaban esperando, les hicieron un comentario, una propuesta, lo dieron por... el personal del banco, no es que los intime a que firmen, pero por ahí dieron un consentimiento y empiezan a descontar y los montos de descuento son casi el valor de un haber jubilatorio. Sí, muy elevados. Muy en este aspecto, eso me parece, a ver, esas artimañas que muchas veces tienen los bancos para vender este tipo de servicios, me parecen muy poco atinadas. Y considero que con un jubilado. Con un jubilado es muy poco atinado. Exactamente. Es casi te diría patético que hagan eso. Lo que pasa es que uno advierte ahí que hay un negocio millonario, porque cuando ve la cantidad de millones de jubilados en la masa, digamos, de jubilados que hay en el país y lo multiplica por los pesos que le sacan a cada uno en los seguros y todo eso, dicen, bueno, acá el banco se está llevando cientos de millones de pesos. Cientos de millones, más de 1.300.000 de jubilados van a tener ese aumento en enero. Uh-huh. En la información que teníamos aumentos, aproximadamente. Imagínate con todo este tema de seguros, si cada banco de la República Argentina hace estos descuentos o créditos y demás, es mucho dinero el que se maneja. Sí, es mucho. Lo lamentable es que por ahí no son muchos los jubilados que advierten esto. Porque no alcanza nada. Se dan cuenta cuando empiezan a ver que sus haberes jubilatorios han bajado, que no están cobrando el importe que corresponda, y ahí concurren, asisten a un profesional. Ahora, no sé si esto, por supuesto, te compete, pero ¿tenés conocimiento de qué sanciones le cabe a un banco, una aseguradora que haya estado sacándole plata a un jubilado? Desconozco las sanciones porque siempre lo hemos manejado, vuelvo a decir, por defensa del consumidor. Uh-huh. Inclusive hasta no han podido devolver el dinero ni el crédito. Los jubilados han tenido que seguir pagando y lo que han hecho es amortizar el valor de los intereses, porque ese es otro tema. Los intereses a lo que piden créditos en tantas cuotas son elevadísimos. Exacto. Entonces, bueno, es esto un tema difícil. No sé qué sanción corresponde. Debería ser una sanción pecuniaria. Sí, lógico. Y que esa plata volviera al ANSES para que fuera de vuelta a los jubilados, en realidad. Por ahora se está manejando nada más con eso, que se trata de arreglar, porque el crédito lo tienen que seguir pagando, no se puede dejar sin efecto, que les bajen los intereses. Así en muchas ocasiones. Sí, lo que hay que advertir que los jubilados no se dejen embaucar por este tipo de servicios que muchas veces se les ofrece, donde inclusive a lo mejor hasta no les hablan de los montos reales, les dicen una cosa y después les descuentan otra. Y bueno, y después lo sufren, por supuesto, mes a mes con los descuentos. Claro, es que en la realidad se encuentran con la realidad en el momento que van a cobrar su haber jubilatorio y tienen menos de lo que deberían percibir. Lógico. Y cuando miran o observan, no entienden por qué ese descuento, no saben si era de un seguro, si era de un crédito, no sabían. Hay gente que sí solicita los créditos, pero, por ejemplo, muchas veces los seguros, vuelvo a decirte, que no deberían ser tan caros, son elevadísimos. Sí, son elevadísimos. Elevadísimos. Que a lo mejor si lo contratás en forma particular no tienen esos montos. Pero no me cabe en duda de que eso es así. Sí, son pequeñas estafas, podríamos decir, a los jubilados. Exacto. Bueno, doctora Lobaglio, le agradecemos la participación, ha sido... ¿Me dejas decir una cosita? Sí, ¿cómo no? Mira, el 30 de junio, por los que no estábamos hablando de esto, pero hasta el 30 de junio hay plazo para la reparación histórica. Uh-huh. Que por favor revisen, porque muchas veces son notificados en el mismo bono que dicen que están afectados a la reparación histórica. Si no tienen la clave de seguridad social, que la hagan o la tramiten junto con un abogado o con algún familiar
para que ellos puedan empezar a que ese porcentaje de reparación que está en su sueldo quede efectivo. Porque si no lo aceptan ni homologan, se pierde eso. Entonces, el plazo se extendió hasta el 30 de junio. Ellos tienen que dar una conformidad que se tiene que hacer a través de la página de Internet. A través de la página de Internet con ANSES. Exactamente. Con la clave. Con la clave y con un abogado, sí o sí. Entonces, hay un listado en el ANSES de abogados en los cuales estamos prestando esos servicios, se arriman a cualquier colega, se pide un turno y se homologa el acuerdo. Se homologa con la huella, igual que cuando ellos van a cobrar al banco, exactamente de la misma manera. Tiene que ser en la página y con... En la página solamente se acepta. Se acepta. Se acepta la reparación. Y de ahí se pide un turno y la homologación del acuerdo se hace en el ANSES con la huella, entre el jubilado pensionado y el abogado. Bueno. Para que quede efectivo el acuerdo. Perfecto. Si eso no se acepta y no se homologa de esta manera, eso se va a perder se queda sin efecto. Bueno, y el plazo es hasta el 30 de junio. Muy atento. Muy atento y hacer mucho hincapié en todo esto. Sí. Le agradecemos la participación. Cuando necesiten, acá ha sido un gusto. Gracias. 2 minutos pasamos de las 11 de la mañana. Vos estás en tu radio. Te traemos las noticias que estás necesitando conocer.